Murray bajó la cámara y se limpió los copos de nieve de los binoculares, alzándolos frente a sus ojos azules. Giró el enfoque y trató de cubrir las lentes del viento cortante mientras escudriñaba las llanuras heladas. Perdió la sensibilidad en las manos tras apenas un minuto de búsqueda. De todas formas, era inútil. La nieve azotándolo ocultaba todo más allá de unos cientos de metros. Suspirando, bajó los binoculares y se volvió hacia mí mientras se volvía a poner los guantes. No hay forma de volver al jeep con esto, dijo. La ventisca estará sobre nosotros en menos de una hora, y más vale que tengamos refugio para entonces. Me costaba oírlo por encima del viento aullante. ¿Qué? No. No, tenemos que regresar. Se supone que debemos grabar el próximo segmento en San Petersburgo el miércoles. Si no empezamos a manejar esta noche, nunca volveremos a estar en horario. ¿Te preocupa el calendario de grabación? Murray me dio una mirada severa. Nunca has estado en una ventisca siberiana, ¿verdad? Si nos atrapa en estas planicies abiertas, nos congelaremos en 10 minutos. Al diablo el calendario, me preocupa pasar la noche con vida. Conocía bien a Murray. No era de los que exageran. Si decía que estábamos en problemas, realmente quería decir que nuestras vidas estaban en peligro. Bueno, mierda. Al diablo el calendario entonces. ¿Qué hacemos ahora? Incluso mientras hablaba, sentía el viento congelado soplar más fuerte, pequeñas ráfagas de hielo colándose por las costuras de mi parka y calándome hasta los huesos. Murray tuvo que gritar para que lo oyera por encima de la tormenta que se avecinaba. Volvamos a ese bosque que pasamos antes. Podemos apilar algunas ramas y tratar de hacer un refugio antes de que nos caiga a lo peor. Está bien, Mur, tu guía. Ya me siento medio congelado. Sin más discusión, nos encaminamos de regreso por los campos cubiertos de nieve. Yo luchando por seguir a Murray mientras el vendaval me golpeaba de lado a lado, gruesas cortinas de nieve bloqueaban el sol dorado del atardecer y la sombra oscura de mi camarógrafo se apresuraba delante de mí. Cuando alcanzamos la primera línea de árboles, el sol ya se había puesto y la tormenta comenzaba a atacarnos en serio. A medida que avanzábamos más en el bosque, comencé a entender el miedo que esa tormenta le había provocado a Murray. Jamás en mi vida había sentido tanto frío. Aunque corría lo más rápido que podía sobre los bancos de nieve, cargando con más de 15 kilos de ropa de invierno, ya no sentía los pies. Apenas por encima del rugido del viento entre los árboles, lo oía gritarme. Más adentro, tenemos que ir más profundo en el bosque. Y así, medio corría, medio tropezaba detrás de él, mientras el entumecimiento se apoderaba de mi piel, el cielo se oscurecía más y la nieve caía cada vez más densa. 45 minutos después, ya no tenía sentido de la realidad. La ventisca blanca apagaba todos los sonidos, nublaba mi visión. El viento helado nublaba mi mente y paralizaba mis músculos. Olvidé por qué corría, olvidé que corría, olvidé a quién se suponía que debía seguir. Solo existían mis pensamientos y la negrura girando a mi alrededor. Pude haber corrido por horas o minutos sin notar la diferencia. El tiempo se detuvo. El frío congeló mis pensamientos y me ardía en los ojos, incluso detuvo mi reloj, con delicados dedos de hielo cubriendo las agujas y deteniéndolas en su lugar. No tengo idea de cuánto tiempo corrí dentro de ese bosque oscuro hasta que un súbito destello de conciencia me frenó en seco. Jadeando, incluso mientras el aire gélido me quemaba los pulmones, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Murray había desaparecido en la noche. Me quedé allí, aturdido, con una sensación de fatalidad arrastrándose lentamente por mi mente entumecida. No sabía dónde estaba Murray. Al diablo, no sabía dónde estaba yo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Seguir caminando y tratar de encontrarlo, o intentar hacer un refugio y sobrevivir solo la noche? Me cayó encima la realidad de que no tenía idea de cómo hacer un refugio, y sin Murray, sin duda moriría, una patrulla de rescate encontrándome congelado a un árbol, medio enterrado en la nieve resplandeciente, con los labios negros abiertos sobre una cara azul. Pero una carrera desesperada para encontrar a mi compañero sería igual de letal. En la noche, nunca podría hallarlo. Eventualmente, simplemente colapsaría con los pies dormidos, muriendo donde cayera. Y entonces, de pronto, sin esperarlo, vi algo maravilloso. 2 ojos azules brillantes emergiendo de la oscuridad, una mano extendida tirando de mí para levantarme. «Levántate, idiota, ¿quieres morirte?» Murray me sacudió la nieve de la espalda. «Vamos, gran reportero, hay algo que quiero mostrarte». Me sujetó por los hombros y me arrastró por el bosque. Mientras el frío me envolvía, sentía los párpados cerrarse, la última pizca de fuerza escapando de mi cuerpo agotado.
Pero justo cuando caía rendido, Murray me dio un golpe en la cabeza. Despierta, bastardo flojo, encontré refugio. Mira esto. Parpadeé y me puse de pie con dificultad. Frente a mí había un claro en el bosque. Una pequeña cantidad de luz de luna se filtraba entre las nubes girando y el dosel danzante, iluminando dos estructuras grandes agazapadas en el claro. La primera era una vieja cabaña, con sus paredes de madera casi podridas, los muros inclinados en ángulo, el centro del techo hundido. Parecía que solo los montones de nieve acumulada la mantenían en pie. No salía luz de sus ventanas cubiertas de telarañas. En cuanto al otro objeto, tuve que sacudir la cabeza y preguntarle a Murray si era real para convencerme de que no era una alucinación. Alzándose sobre la casucha, había una cruz plantada cerca de la puerta. Era de madera, estilo católico ortodoxo oriental, pero de diseño muy básico, con tablas podridas clavadas apresuradamente y encajada en el suelo. Si no fuera por su altura enorme, la cruz no tendría nada de especial. Claramente era casi tan vieja como la casa. El poste principal se inclinaba severamente, como si la base ya se estuviera descomponiendo. Pero su tamaño y deterioro eran poca cosa comparado con la impresión general que transmitía, una extraña sensación de mal presagio. Al alzar la vista hacia ella, un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el frío. Esta cruz no era una señal de salvación, no era un símbolo de refugio. Esta cruz era una advertencia, un centinela diciendo a los viajeros que huyeran, muy lejos. Mientras una ola de opresión emanaba de las estructuras oscuras, sentí una palmada en la espalda. Sí, sé lo que estás pensando, dijo Murray en voz baja. A mí tampoco me gusta este lugar, pero es la única forma en que vamos a sobrevivir la noche. Vamos, hay algo que quiero mostrarte. Nos acercamos a la casa, pasando junto a la cruz torcida, mientras la tormenta volvía con renovada furia, tapando la luz de la luna y ocultando al centinela de madera de la vista. Subimos por un tramo de escalones rotos y llegamos a la puerta principal. Murray sacó una linterna. Necesito que veas esto. Tu ruso es mejor que el mío. Iluminó la puerta. Clavada en ella había una gran placa de madera cubierta de inscripciones rusas desgastadas. Justo debajo, un cuchillo oxidado estaba incrustado profundamente en la madera, atravesando una sola palabra que había sido tallada directamente en la puerta. Murray dirigió su luz hacia mí. Entonces, Jim, ¿qué dice? Entrecerré los ojos hacia la madera podrida. No estoy seguro. Está bastante gastado. Pasé los dedos por la escritura, tratando de sentir las letras talladas en la placa. Estas grandes arriba son fáciles. Básicamente dicen advertencia. No entrar. No estoy completamente seguro de lo que está justo debajo. No puedo leer algunas de las palabras, y el resto no tiene mucho sentido. Creo que se supone que dice, la anciana aún vive aquí. Aléjense. Pero, obviamente nadie ha vivido aquí en décadas. ¿Y la palabra en la puerta? ¿La que tiene el cuchillo clavado? La palabra es Bedma, pero no tengo idea de lo que significa. En cuanto al cuchillo, tiene una pequeña cruz tallada en el mango. Parece bastante elegante. Si no estuviera todo oxidado, podría valer algo. No lo sé, Mur. No tengo idea de qué significa todo esto. ¿Tiene algún sentido para ti? Murray me lanzó una mirada extraña. Pude ver sus ojos azules reflejados en la luz de la linterna, con las cejas alzadas con curiosidad. Sabes, en realidad sí tiene sentido. Pero, primero lo primero, entremos antes de congelarnos. Tomó un par de buenos golpes, pero entre los dos logramos vencer las bisagras oxidadas. Una lluvia de astillas salió del pestillo mientras nos tambaleábamos dentro de la casa oscura. Sin dudar, Murray cerró la puerta de golpe detrás de nosotros. Al instante, me sentí más cálido. Hacía un frío horrible en la cabaña, pero al menos no había viento. Con la tenue luz de la linterna de Murray, nos replegamos a un rincón para comprobar cómo estábamos. Al sentarme, sentí que las tablas podridas del suelo cedían bajo mí. Una vez que quedó claro que ninguno de los dos se estaba muriendo de hipotermia ni tenía congelamiento severo, Murray empezó a revolver en su mochila buscando la lámpara de camping. Mientras la instalaba, me habló de lo que pensaba del lugar, la cruz y la escritura. Todo tuvo sentido cuando dijiste Bedma. Tal vez no puedo leer ruso tan bien como tú, Jim, pero sé mucho más sobre la cultura de Europa del Este. Bedma es un término muy arcaico que significa la que sabe. Básicamente, es un término despectivo para una bruja que vive en el bosque. Históricamente, cualquier ermitaño viejo que decidía vivir en la naturaleza era etiquetado como brujo o bruja.
Por lo general, solo eran personas con trastornos mentales graves o solitarios que preferían la vida salvaje. Lamentablemente, los campesinos rusos eran muy supersticiosos, así que cualquier desgracia que caía sobre una aldea, como una mala cosecha o una epidemia, se le atribuía a la bruja local. Era común que una turba con antorchas y tridentes viniera a buscar y matar a estas personas. Según la tradición, debías enterrar su cuerpo bajo una cruz para evitar que su espíritu regresara a atormentar el bosque. Murray encendió la lámpara, e inmediatamente la luz se derramó por la habitación. He viajado por el mundo y me he alojado en lugares bastante espeluznantes, pero esta cabaña se llevaba el bronce, la plata y el oro. Aunque la lámpara de propano en el suelo normalmente era tan brillante que uno podía leer con ella, aquí apenas iluminaba una sola habitación. La luz blanca y dura se extendía por lo que una vez fue una sala de estar, proyectando sombras largas sobre muebles rotos y podridos. En cuanto la luz tocaba una pared, parecía detenerse. No puedo describirlo mejor, era como si la madera antigua absorbiera la luz, dejando los dos largos pasillos al otro extremo de la habitación en completa oscuridad. Con cada movimiento, levantábamos nubes de polvo. Cada paso provocaba una lluvia de moho que caía desde las vigas superiores. Murray cruzó con cautela el suelo que crujía para asomarse a las dos habitaciones oscuras. Una es un dormitorio, gritó de vuelta, y la otra es una cocina. Ambas se ven bastante asquerosas. No estoy seguro de que el suelo aguante nuestro peso. Será mejor dormir aquí esta noche. Asentí y nos desplomamos de nuevo en el rincón con la lámpara. Hecho un ovillo, me sentí más cálido que en horas. Mientras me quedaba dormido, vi a Murray apagando la lámpara. Fue el calor lo que me despertó. Cuando me dormí, apenas estaba lo suficientemente cálido como para sentir mis extremidades. Ahora tenía tanto calor que estaba literalmente empapado en sudor. Al quitarme una de mis chaquetas, noté que la habitación estaba iluminada por una luz anaranjada parpadeante. Un fuego rugiente ardía en la chimenea de piedra desmoronada. Ahora bien, confiaba en Murray. Después de todo, me había salvado la vida, pero me parecía una completa estupidez encender un fuego en una casa que estaba a punto de venirse abajo. Me giré hacia él y vi sus ojos azules, brillando desde la esquina oscura de la habitación. «Oye, hombre», me preguntó, «¿tú encendiste ese fuego?» «No. ¿No fuiste tú?» «Yo no fui». «No me jodas ahora mismo. ¿Tú lo encendiste?» «Te juro que no fui yo». «Entonces, ¿quién carajo fue?» «Yo no». «¿Qué carajos es eso?» Me giré y miré hacia las sombras danzantes. En el estrecho pasillo de entrada, una figura oscura estaba encorvada. Medía unos 1,20 metros de alto y tenía la textura de trapos mohosos, como una pila de ropa que había sido dejada a pudrirse durante años. Estaba balanceándose de un lado a otro, ¿no era solo la luz del fuego jugando trucos? ¿Qué carajo? Murray empezó a avanzar lentamente hacia la puerta. «Vámonos de aquí, al carajo». Yo no podía apartar la vista de la figura extraña que estaba apenas al borde de la sala. Definitivamente se movía. Caminaba, cojeando, hacia nosotros. A medida que avanzaba por la habitación, la luz del fuego bañó su rostro. O al menos, la mitad que le quedaba. Doblada bajo sus ropas desgarradas, la cabeza emergía desde las capas de podredumbre a la altura del pecho. Su piel se caía en parches, escurriéndose desde el cuero cabelludo. Estaba blanqueada salvo por manchas teñidas de rojo profundo. Del lado izquierdo del rostro, un ojo blanco y sin vida nos miraba desde encima de unos labios azules y desgarrados. Gusanos se movían bajo la piel, brotando por agujeros y cayendo al suelo podrido. El lado derecho estaba completamente ausente. Solo huesos rotos mantenidos juntos. Nervios finos y rojos entrelazados con tejido gris colgaban de la cuenca vacía del ojo. La mandíbula había desaparecido. Un agujero recorría toda la garganta, hacia atrás, entre los pliegues de la ropa colgante. Yo estaba congelado mientras esa cosa avanzaba lentamente por el suelo. Trozos de intestinos y órganos colgaban desde su ropa, arrastrándose sobre las tablas podridas. Al acercarse, una mano verde y podrida emergió de entre las capas de trapo. En sus dedos esqueléticos sostenía el cuchillo que había estado clavado en la puerta. Gorgoteos y chorros de sangre brotaban del agujero en su garganta perforada. Pronto estuvo a un paso de mí, salpicando, tambaleándose, apuntándome con el cuchillo oxidado a la cara. El olor de algo muerto desde hacía décadas, algo enterrado, llenó mis fosas nasales. Algo me agarró del hombro. Era Murray. El hechizo se rompió. El miedo me inundó como una descarga eléctrica, y mi cuerpo se lanzó hacia la puerta, la abrí y salí corriendo de nuevo hacia el bosque oscuro.
Al pasar junto a la cruz, noté que estaba completamente arrancada del suelo. Un agujero oscuro se abría donde antes estaba, y montones de huesos y carne podrida se desbordaban sobre la nieve, tiñéndola de rojo. Corrí por tanto tiempo en ese bosque oscuro. No tenía idea de a dónde iba, pero sabía que cualquier terror que pudiera encontrar en la oscuridad era mejor que aquello que se tambaleaba hacia mí desde la cabaña. Las ramas de los árboles me azotaban como manos con garras. Raíces y arbustos me atrapaban los tobillos, haciéndome tropezar. Perdí de vista a Murray. Corrí durante horas hacia la nada. Cada vez que me detenía por un instante, juraba que podía oír ese arrastre lento justo detrás de mí, y el olor de algo enterrado llenaba mi mente como un gas venenoso. Perdí el conocimiento tras correr durante horas. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en una unidad de cuidados intensivos en Moscú, 3 semanas después, con un doctor mirándome desde arriba. Me dijo que 2 cazadores me encontraron tambaleándome por el bosque en la madrugada. Estaba completamente fuera de mí, gritándoles, tratando de arañarles la cara. Me dijo que era afortunado de estar vivo. La congelación se llevó parte de una oreja y 3 dedos del pie, pero aparte de eso, esperaba que me recuperara por completo. Una semana después, encontraron a Murray. Un doctor vino a mi habitación a decirme que estaba muerto. Me preguntó si quería escuchar los detalles. Le dije que sí. Aparentemente, los rescatistas encontraron su cadáver apoyado contra un árbol. Había muerto de frío antes de que la tormenta se disipara. Para cuando lo encontraron, los carroñeros ya habían destrozado su cuerpo. Algo, probablemente una jauría de lobos, le había comido parte del rostro y le había abierto el abdomen. Eso era todo. Eso podría haber sido un cierre. Podría haberme dado un poco de paz. Pero la última noche que estuve en el hospital, justo antes de regresar a Estados Unidos, una persona más vino a verme. Se pasó nerviosamente los dedos por el cabello mientras se sentaba. Dijo que era el forense que había dirigido la autopsia de Murray. Me dijo que algunos hombres del gobierno lo habían amenazado, lo obligaron a escribir ciertas cosas en el informe oficial de defunción y a omitir otras. Pero antes de que me fuera, quería decirme unas cuantas cosas personalmente. Murray no murió por el frío. Estaba congelado, sí, pero murió mucho antes de eso. Mi diagnóstico es que murió por una pérdida masiva de sangre y shock por heridas corporales graves. Asesinado, esencialmente. Alguien lo inmovilizó y le abrió el pecho. Una vez que estuvo incapacitado, le arrancaron la parte derecha del rostro con un cuchillo muy afilado. Esto se hizo con un alto grado de habilidad y precisión. No te acuso de nada, señor Young, ni quiero saber qué fue lo que realmente pasó. Solo quería decirte la verdad. Se fue. Esa noche, soñé con un hombre con guantes tratando de asfixiarme. Detrás de él, un montón de ropas inmundas se mecía de un lado a otro. Desde sus pliegues, salía una risa horrible. Ahora estoy de regreso en mi casa, pero no me siento a salvo. Sigo viendo algo merodear por las ventanas. No puedo ir a trabajar. Apenas tengo el valor de salir a buscar comida. Mientras estoy acostado en mi cama, oigo un suave arrastre de pasos cruzando la habitación. Alguien tocó la puerta. Cuando la abrí, encontré el cuchillo oxidado clavado en la madera, debajo estaba tallada la palabra Vedma. La siguiente vez que oí llamar, miré por la mirilla. Un ojo azul brillante me devolvía la mirada. La gente me mira raro. A veces parpadean y sus ojos cambian. Uno blanco y opaco, el otro azul zafiro. Los sueños continúan. El hombre con guantes se muestra con más claridad. Tiene la cara de Murray. Mientras me estrangula hasta matarme, veo el odio en su rostro. Repite una y otra vez. Vedma, Vedma, Vedma hasta que muero. En público, oigo que la gente lo susurra a mis espaldas. En voces bajas, señalan con dedos acusadores. Vedma. Susurran, con veneno en la voz, Vedma. Ya no abro la puerta. No contesto el teléfono, aunque suena constantemente. Las persianas están todas cerradas, las ventanas atornilladas. Toda la casa apesta a muerte y podredumbre. El olor viene del ático, pero no me atrevo a descubrir por qué. Por las noches, sueño con hombres de traje, con cruces y cadáveres podridos. A veces despierto con ese maldito cuchillo en las manos, chorreando sangre. Algo se ha apoderado de la sala. He cerrado la puerta con cerrojo, pero aún así me habla. ¿Está riendo o está llorando? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe los nombres de mis amigos, de mi familia? ¿Por qué no puedo recordar lo que me dice que haga? ¿Por qué vago por mi casa, tallando las mismas palabras una y otra vez en las paredes, en los muebles, en mi propia piel?
¿Por qué la respuesta me elude cuando solo puedo ver esa cosa horrible mirándome fijamente? ¿Qué quiere? Solo hay una salida, y debo tomarla. Adiós. Díganle a todos. Vedma. 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 Me mudé aquí hace 3 meses. Departamento número 27. El departamento fue una recuperación. Nunca conocí al dueño anterior y hasta la fecha solo lo conozco por el correo que me llega a su nombre. Podría inventar historias sobre su desaparición, o sobre sus gritos escuchados en la oscuridad una noche, podría hacer afirmaciones exageradas sobre todo esto, pero esto no es una obra de ficción, ni está escrito para entretener. Acababa de conseguir un nuevo trabajo, un ascenso por el que esperé años, se suponía que era el siguiente paso hacia cosas más grandes, y necesitaba mudarme rápido para ahorrar en el largo viaje diario, así que cuando encontré este lugar estaba eufórico. Estaba bien ubicado, dentro de mi presupuesto y, aparte de estar extremadamente deteriorado y sucio, tenía mucho potencial. Es un departamento tipo dúplex, con una habitación de invitados y baño en la planta baja, y un vestidor y varios cuartos de almacenamiento en el piso superior. La compra fue complicada, en parte por el mal mantenimiento de registros y la pérdida de escrituras y planos de la casa. Lo que debía tomar un mes de principio a fin tomó 4 veces más. Por el tiempo que tomó, hice varias visitas, y cada vez me sorprendía por ventanas y alacenas que no recordaba de visitas anteriores. Las habitaciones parecían más grandes, más iluminadas, más acogedoras. Incluso la agente inmobiliaria estaba desconcertada de que los documentos de propiedad que tenía siempre estuvieran equivocados. Los vecinos del edificio son gente extraña. No hablan. Se apegan a rutinas tan precisas que podrías ponerles un reloj. Cuando me mudé intenté invitarlos a una pequeña reunión de bienvenida, tan desesperado estaba por conocer gente nueva. Ninguno vino. Llegan a la misma hora todos los días y nunca salen. Nunca los escucho moverse por la noche. Uno de ellos se disculpó después, un hombre nervioso del piso de arriba que no para de moverse y mirar a todos lados. Explicó su ausencia diciendo simplemente que no se le permitía. En ese momento supuse que hablaba de su esposa, pero ahora no estoy tan seguro. Como era el único con quien había hecho contacto desde que me mudé, traté de ser amigable, incluso sentí que progresábamos. Entonces cometí el error de preguntar por el dueño anterior, a lo que él respondió de forma torpe y se excusó: no lo he vuelto a ver ni a oír. Las reglas, como llegué a entenderlas, se hicieron evidentes con el tiempo. La primera fue dormir solo en mi dormitorio. Solo dormí una vez en la sala a propósito, quedándome dormido en el sofá, hasta que desperté con mi brazo atrapado entre el sofá y la pared, una pared que estaba a varios pies del sofá, cuando cerré los ojos unas horas antes. Me invadió una sensación, una muy familiar, de que estaba en un lugar donde no debía estar. Esa sensación no me dejó hasta que me apresuré tambaleándome hasta mi cama, donde solo me sentí verdaderamente seguro al esconderme bajo las cobijas como un niño asustado de 10 años. Solo volví a dormirme en la sala una vez más, por accidente. Una vez más desperté con la sensación de que debía irme, que era inseguro quedarme y que no debía estar ahí. Sin embargo, esta vez, un suéter que había dejado en el radiador al otro lado de la habitación estaba atado alrededor de mi cuello, y apretado con suficiente fuerza como para dejar una marca llamativa en mi garganta. La regla de dormir solo en mi dormitorio se suma a muchas otras, incontables. Aprendí que debía lavar mis platos de inmediato, cuando salí de la cocina después de dejar mi plato y me senté sobre un alfiler de seguridad que sobresalía del respaldo del sofá. Aprendí a no tomar duchas largas cuando el agua de repente se volvió escaldante y se mantuvo así, sin importar cuánto intentara apagarla, y luego inexplicablemente volvía a temperatura normal unos momentos después. Aprendí que debía aspirar y mantener el lugar limpio, que no debía desperdiciar electricidad, que sin importar los ruidos que oyera por la noche, nunca debía explorar. Otra regla es que no se permiten invitados. La última vez que tuve uno, fue un amigo que se invitó solo, a pesar de mis advertencias que no podía expresar, vino para pasar el fin de semana haciendo argumentos hasta que cedí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pasé todo el tiempo aterrorizado por su seguridad y prácticamente lo alejé con mi extraño comportamiento. Pero no pasó nada. Esa falta de incidentes me envalentonó, y comencé a relajarme. Me quedaba despierto hasta tarde, ponía música por la noche y hacía lo que quería, incluso sentí que había triunfado ya que la casa permanecía en un silencio sumiso. Fue casi de inmediato después de que se fue que noté por primera vez el dolor de cabeza y las náuseas, que empeoraban mientras el escape de gas se extendía.
Apenas logré salir antes de sucumbir. Tengo tantas cosas que podría contarte, ejemplo tras ejemplo, no sé por dónde empezar. Necesito que dejes tu escepticismo a un lado y veas que esto es real, que esto es más que coincidencia. Esto es más que la simple broma de una casa embrujada infantil. No estoy siendo perseguido, estoy siendo gobernado. Pero las reglas son solo una parte de esto, son la parte que yo juego, el resto se hace sin mí, y no solo sin mí, sino a mi alrededor. Las paredes cambian, puertas que se abren algunos días, no lo hacen otros. La cantidad de ventanas en mi dormitorio aumentó noche tras noche y luego volvió a ser solo una. Hay un armario en la cima de las escaleras que cambia de tamaño con regularidad. Una de las experiencias más aterradoras de mi vida fue cuando lo abrí y vi que se extendía varios metros más de lo que recordaba. Cuando entré, de alguna manera la puerta se cerró tras de mí, y tanteé en la oscuridad, extendiendo la mano en silencio buscando una pared que sabía que debía estar allí, pero mis dedos no tocaron más que aire. No sé cuánto tiempo estuve buscando a tientas en la oscuridad, pero fue solo cuando mi ataque de pánico aumentó que mis dedos temblorosos finalmente encontraron la puerta de madera. ¿Alguna vez te has despertado en una habitación con una silla al pie de tu cama? Una silla que vino del comedor, el comedor que está bajando un tramo de escaleras y cruzando un pasillo. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y visto un armario que no estaba ahí antes? ¿Alguna vez has notado más escalones bajando por una escalera que los que había al subirla? ¿Alguna vez has entrado a una habitación buscando algo y, cuando te diste por vencido y saliste, te diste cuenta de que había pasado 1 hora y media? He vivido todas estas cosas, y si fuera un hombre mejor, más científico, habría llevado un registro de todo. Habría encontrado pruebas que necesito para mostrarle al mundo que no estoy loco, que esto es real. Que esto es una pesadilla que estoy viviendo. Han pasado 5 horas desde que me senté a escribir esto, y cuando esperaba preparar algo de almuerzo, y espero que no haya chinches de nuevo en mi pan, como la semana pasada cuando me di cuenta de que había aspirado, ya está oscureciendo. Ahora vivo una vida de rutina como mis vecinos. Acabo de apagar la música, no hacer ruido fuerte después del anochecer es una de las reglas. Es la que más odio porque me hace sentir solo. Las luces que quedan encendidas en habitaciones vacías, o demasiadas en una misma habitación, también tienden a fundirse, o incluso estallar, así que actualmente solo tengo el resplandor de la pantalla, el televisor y una lámpara. Pronto iré a dormir, las puertas que se cierran detrás de mí mientras subo a la cama se cerrarán con llave y me despertaré en una habitación con ventanas donde les plazca, y puertas que pueden o no abrirse hacia las cenas, que pueden ser tan pequeñas o tan grandes como cada variación lo permita. El televisor de la habitación en la que estoy tiene conexión satelital, y con ella incontables canales. Ahora mismo todos son solo un zumbido de estática, excepto National Geographic, así que me veo obligado a escuchar el documental sobre plantas carnívoras mientras escribo. Trato de no concentrarme en el agotamiento de un escarabajo en la pantalla mientras intenta en vano escapar de la prisión que pronto lo digerirá. El control remoto no parece funcionar. Tuve que desenchufar el televisor para apagarlo hace un momento, y aún así me costó hacerlo, porque el miedo a que siguiera encendido nunca me abandonó, y sabía que si esas imágenes continuaban incluso después de quitar el enchufe, habría gritado hasta caer en la locura. Podría presionar a los vecinos para que hablen más. Podría rebelarme contra las reglas, podría provocar un incendio y prender fuego a todo este maldito edificio, pero, en realidad, solo quiero sobrevivir. Tengo la sensación de que, hasta ahora, simplemente me han adiestrado, como a un perro, para hacer lo que se requiere de mí. Siento que los castigos podrían volverse mucho peores. Las demostraciones ocasionales de fuerza, la imposición de las reglas y los castigos leves cuando transgredo, como se da un golpecito en la nariz a un perro cuando se porta mal, eso es lo que espero si logro comportarme. Salirme del camino solo me causa daño y miedo. Es solo por miedo y respeto a mi propia dignidad humana que no explico aquí lo que sucede cuando la casa siente que realmente necesita castigar. Basta con decir que la cicatriz me acompañará el resto de mi vida. Y eso nos trae a esto. No puedo continuar. Tomé la decisión de escribir esto con la poca fuerza que me queda, al menos para pedir ayuda. No puedo hacerlo por teléfono, no puedo escribir una carta. Mi única esperanza es escribirlo como una historia discreta y sin los detalles que podrían llamar demasiado la atención sobre su contenido. Solo puedo esperar que alguien vea lo suficiente como para reconocer mi grito de ayuda, que encuentre la manera de contactarme y darme el salvavidas que necesito para escapar. No puedo pedirlo directamente, sería demasiado arriesgado.
Además, cualquier forma de rebelión abierta ha sido arrancada de mí con dolor, sufrimiento y terror. Temo por mi seguridad, por el castigo por romper las reglas. Me sorprende que incluso se me haya permitido llegar hasta aquí. En más de 1000 palabras que he escrito, no ha habido un corte de luz ni un error en la computadora que haya borrado todo. Tal vez aún queda esperanza, pero la verdad es que tengo miedo. Miedo de lo que me tocó la cara mientras dormía anteanoche, después de dejar accidentalmente un grifo abierto, agarrándome con fuerza. Los moretones en mi mejilla aún siguen ahí. Tengo miedo de lo que dejó unas tijeras en mis pantuflas, del poder que mueve puertas de madera y reconstruye muros de yeso, aparentemente a su antojo. Pero sobre todo, tengo miedo de que al escribir esto despierte en una habitación diminuta sin puertas ni ventanas. Una habitación que se hace más pequeña cada vez que parpadeo. Esta vez atranqué la puerta con una estantería y un sofá. Al otro lado, lo escuché arañando la madera. Me tambaleé hasta el baño, sujetando mi brazo herido, dejando tras de mí un rastro de escarlata salpicado. Después de tomar una de las pastillas que había recogido del suelo, me senté en el borde de la bañera y envolví la herida con una venda. Lo que sea que se escondiera en la oscuridad, sus garras habían cortado hasta el músculo. Poco a poco, las drogas, mezcladas con la pérdida de sangre, vencieron al dolor, y me dejé caer contra la pared, los ojos en blanco, la mente vagando más allá de las paredes de esa habitación sucia y salpicada de sangre. Intenté concentrarme en mi situación, forzando mis pensamientos hacia la pared de oscuridad y la horrible criatura que merodeaba dentro de ella, y a medida que mi visión se desvanecía, una docena de planes de escape mal formulados daban vueltas por mi conciencia. Pero no pasó mucho antes de que la medicación tomara el control. Me sentí alejarme de los confines seguros del baño, el azulejo amarillo manchado y el fregadero que goteaba disolviéndose, reemplazados por un campo verde salpicado de filas y filas de piedras blancas. Fui impulsado hacia adelante a través de una neblina de lluvia ligera y me encontré una vez más de pie frente a su tumba. Ya estaba totalmente cubierta, la hierba creciendo alta sobre el montículo que marcaba el lugar donde bajaron su ataúd. Una pequeña enredadera con flores blancas trepaba por su lápida de mármol. Recordé la última vez que estuve allí. Me quedé parado por horas, preguntándome si iba a romper en llanto, reír, o tal vez simplemente disculparme. En cambio, cuando el sol se puso y comenzó a llover, me fui sin decir una palabra. Las alucinaciones cambiaron de marcha, el cementerio desapareciendo en una niebla arremolinada. Estaba sentado en un sofá en su apartamento mientras él caminaba de un lado a otro frente a mí. Recuerdo que esa fue la última vez que lo vi con vida. Un año de pincharse con agujas y forzar humo por sus pulmones había reducido su figura a un esqueleto, pero su rostro aún mostraba una sonrisa que se extendía por sus mejillas demacradas. Me dijo que se había hecho rico con algún sitio de internet. Había pasado de ser un yonki arruinado a millonario en un mes. Pero eso no era todo. Había contactado con una red de narcotráfico y estaba por comenzar a traficar a gran escala, ganando dinero de verdad. El intercambio era en una semana, y ya había metido 2 millones en un maletín escondido detrás del refrigerador. 6 días después recibí una llamada de la morgue. Encontraron su cuerpo, sin la mayor parte del cráneo, tirado en una cantera abandonada, acribillado a balazos. Finalmente, las visiones comenzaron a desvanecerse y sentí que volvía a la realidad, la última imagen borrosa de su cabeza mutilada, girando en espiral mientras el baño volvía a enfocarse. Supongo que tenía la vana esperanza de que las paredes de la casa impedirían que la oscuridad siguiera apretando. Pero cuando desperté y salí tambaleando del baño, todo el primer piso había desaparecido, la escalera de madera descendía hacia esa sombra impenetrable. Miré el reloj en mi muñeca, porque seguía marcando las 2 de la mañana, y entonces noté algo que casi rompió mis nervios desgastados. El segundero no se movía. El reloj del pasillo lo confirmaba. El tiempo se había detenido. Con razón escapé tan fácilmente de las garras de esa grotesca criatura, tenía todo el tiempo del mundo para dejarme tropezar por la casa y debilitarme mientras su red oscura se cerraba cada vez más. Ni siquiera podía empezar a comprender por qué me estaba casando esa cosa. Era demasiado real para ser otra alucinación de mi cerebro drogado. Vagaba por la planta superior de la casa, buscando desesperadamente algún refugio de la oscuridad que se acumulaba. Parecía que cada vez que volteaba, se movía un poco más cerca. Lentamente comenzó a avanzar por las escaleras y el pasillo, las luces del techo apagándose una por una.
Ya no había santuario frente a este terror que se arrastraba, mi última oportunidad de refugio yacía esparcida por el suelo de la cocina, que hacía tiempo había sido consumida por las sombras. Me acurruqué en mi habitación, mirando hacia el pasillo que desaparecía, escuchando de vez en cuando algo arrastrarse en la oscuridad. Y entonces lo vi. Cuando la penumbra alcanzó una intersección entre el pasillo y el baño, algo se deslizó de sombra en sombra, expuesto por un brevísimo instante a la luz moribunda. Pero ese vistazo momentáneo fue más que suficiente para helarme hasta los huesos y reducirme a una masa temblorosa de miedo. Se arrastraba sobre 4 patas delgadas, pero tenía el cuerpo de un hombre. Su piel pálida estaba tensada sobre los huesos, desprendiéndose en partes y revelando masas de carne azul podrida. Vísceras en descomposición colgaban de su estómago fétido, y al desplazarse por las paredes dejaba un rastro viscoso de sangre y tejidos. Pero lo peor de todo, no tenía cabeza. La mitad inferior de una mandíbula colgaba bajo un muñón abierto. Al respirar, un líquido burbujeaba dentro y fuera de su garganta expuesta. Y mientras lo observaba, una nueva emoción estalló por encima de mi miedo puro: reconocimiento. El cuerpo podrido, la cabeza ausente, no podía ser, pero solo podía ser. Él había vuelto de la tumba para vengarse de quien lo traicionó, y ya era demasiado tarde para piedad. Gritando, pateé la puerta de mi habitación y la cerré. Me derrumbé en una esquina, gritando, suplicando, sollozando que se fuera, que lo sentía, que había cometido un error. Pero mientras delgadas líneas de sombra comenzaban a dibujarse sobre la madera, escuché un rasguño del otro lado que comunicaba solo una cosa: demasiado poco, demasiado tarde. Escribo estas últimas palabras bajo el débil resplandor de una linterna de plástico que saqué del armario, justo antes de que fuera consumido por las sombras. Mientras estoy aquí agazapado en la esquina, rodeado por todos lados por la oscuridad que se arrastra, tengo un solo deseo. Quiero revelar la verdad a quien sea que encuentre mi cadáver destrozado. Tal vez me compre la redención de un destino horrible, si no en esta vida, quizás en la próxima. Fue mi culpa que muriera. Cuando todos me culparon por matarlo, diciendo que lo llevé por el mal camino, que lo corrompí, quise reírme de su estupidez. Puede que yo le haya mostrado su lado oscuro, pero fue él quien se entregó por completo. Tal vez debí ver el hambre en sus ojos, pero él eligió su camino, y disfrutó cada minuto. Pero tenían razón, yo lo maté. Recuerdo el momento exacto en que lo hice. Estaba oscuro en su apartamento, y yo yacía despierto en el sofá mucho después de que él se fue a la cama. Con cuidado de no hacer ruido, entré en su cocina y corrí el refrigerador. Tal como él había dicho, un pequeño maletín marrón descansaba contra la pared. Lo tomé y salí a la noche, dejándolo a su suerte. Una semana después fue al intercambio y, bueno, a los colombianos no les gusta que aparezcas a una transacción de cocaína con un maletín lleno de papel de impresora. Nunca me disculpé ni pedí su perdón. Siempre pensé que se lo merecía por ser lo suficientemente estúpido, lo suficientemente débil, para dejar sin vigilancia un maletín lleno de dinero. Además, ¿de qué servía suplicar el perdón de un muerto? Usé el dinero para comprarme una nueva vida. Auto nuevo, ropa nueva, incluso esta nueva casa donde ahora estoy hecho un ovillo en el suelo, esperando mi destino. Ahora su cadáver podrido se agazapa en el techo sobre mí, gorgoteando pacientemente, cada aliento bañándome con su sangre pútrida. Tengo la cabeza metida entre las rodillas, pero ya puedo sentir la sombra rozando la parte superior de mi cabello, cerrándose paso a paso. No lo sé, tal vez tuve un colapso mental y en realidad estoy en una celda acolchada, delirando sobre sombras en movimiento y amigos muertos. Pero lo dudo. Tal vez sea rápido, y cuando me arranque el último aliento ascienda a un lugar mejor. Pero lo dudo. Algo me dice que mi muerte violenta será solo el comienzo. Oh Dios, puedo sentir su aliento en mi mejilla. No puedo ver nada. La oscuridad me ha envuelto por completo. Solo quiero que todos sepan que... En una noche lúgubre de junio de 2007, un hombre oscuro llamado Jonathan Greenholm fue apartado de su espectro mental. Una tempestad espantosa rugía con furia. Su proceso de pensamiento fue arrojado a un abismo completamente separado del mundo de los vivos, en una forma que ninguna mente humana podría imaginar. En ese espectro de pura emoción, su única convicción era la necesidad de arrancar otra vida del mundo terrenal. Y lo logró. 3 días después, laceró el cuello de su propio hijo mientras trabajaban en su granja, en Donsbury, Ohio.
No hubo testigos, excepto un par de cardenales posados en un árbol cercano, que observaron con indiferencia cómo dos humanos luchaban por su vida, siendo el más pequeño arrojado entre el maizal alto, los tallos crujiendo al ritmo del cuerpo flácido que caía entre ellos. Jonathan regresó a su casa blanca, de pintura descascarada. Había pasado demasiado tiempo fuera. Dejó el frasco de líquido limpiaparabrisas que llevaba en la mano sobre los escalones de madera del porche. Bienvenido a casa, leía el tapete junto a la puerta. Soltó una risita. Giró el picaporte de bronce y dio pasos largos y pesados hacia la cocina. Asomó la cabeza hacia el interior, su esposa ya consciente de que la ropa de su marido estaba cubierta por una gruesa capa de algún tipo de sustancia roja. El marido explicó lo obvio, que el perro se había quedado atrapado en la cosechadora. No mintió, por supuesto, simplemente oscureció la verdad, un hecho que más adelante confundiría a la corte durante su juicio, 2 años después. Huyó poco después de meter la mano de su propia esposa en el triturador de basura que había comprado 4 años antes, intentando ignorar los gritos ahogados de su mujer y el crujido de tendones, carne y aceite oxidado teñido de carmesí. Sí, eso era lo que hacía ahora. Caminaba hacia el lago cercano. Estaba dando un paseo, para despejar su mente tras un día arduo de labor tediosa. Ahora se encontraba de pie junto al lago. Solía pararse frente a este espejo de agua para reflexionar sobre su día. ¿Era feliz? Sí. ¿Había valido la pena su trabajo hoy? Sí. ¿Qué haría mañana? Se detuvo por un momento. Miró hacia la Colt 45 plateada que sostenía en su mano, la aferró con fuerza y disparó una sola vez en su abdomen. Permaneció de pie un instante, antes de dejarse caer con desgano al agua. Su cuerpo fue recuperado por la policía 25 minutos después, en estado crítico. Sobrevivió al encuentro con la muerte, algo que más tarde solo podría recordar vagamente. Tras 2 meses en el hospital, fue declarado apto para enfrentar juicio y se declaró no culpable, alegando amnesia total respecto a los días entre el 23 y el 24 de junio. Fue hallado culpable, pero logró ser internado en un sanatorio mental bastante decente, en lugar de recibir la pena de muerte. Esta última fue evitada gracias a las habilidades de un abogado bastante inescrupuloso y, por lo tanto, exitoso. Lo único que nadie jamás sabrá sobre este oscuro asesinato es la verdad, porque solo una persona en la Tierra pudo haber conocido realmente los orígenes de aquel suceso. La noche del 22 de junio, una tempestad temible se cernió sobre la región del Valle de Ohio. Se registraron lluvias históricas. A las 8:33, hora estándar del este, un único rayo de fuego infernal descendió sobre Jonathan Greenhorne. Los lugareños dirían más tarde que, durante aquella noche, se escuchó un sonido como si 1000 demonios hubieran sido convocados directamente del infierno. Se dice que, en ciertas noches de Donsbury, bajo condiciones atmosféricas particularmente pesimistas, uno puede experimentar algo muy parecido. La verdad es que, en esa noche funesta, lo que se canalizó dentro de Jonathan fueron las almas de 1000 cadáveres en descomposición, tanto humanos como animales, el hedor de toda la putrefacción, el alma de cada grito de tortura que la tierra ha presenciado, y la muerte misma de la cordura en Jonathan Greenhorne. Porque cada vez que se forma una tempestad en Donsbury, tengan por seguro que estaremos allí para reclamar lo que nos pertenece. Tu día llegará, el de tus hijos también, y el de los suyos. Llamarás hogar a las nubes cenicientas que truenan con electricidad. Y llegará el día en que vengan a llevarte a ti. Despierto con el sonido de una respiración pesada y quejidos. Al principio, pienso que es mi perra Pipsie, pero estoy equivocado. Abro los ojos y veo luces parpadeantes, y mis ojos arden hasta que se acostumbran a la luz. Me toma un par de minutos darme cuenta de que he despertado en el bosque. ¿Por qué demonios despertaría en medio del maldito bosque? Mi casa está rodeada de ellos, pero nunca salgo de noche y no bebo, así que no podría haberme emborrachado. Levanto la cabeza y me duele como el infierno. No puedo mover el cuello. Está muy adolorido. Me incorporo y me apoyo en los brazos. Me mareo, así que me quedo ahí hasta que se me pasa el vértigo. Vuelvo a abrir los ojos y veo una figura negra en el suelo, a unos metros de mí. Solo está ahí tirada. Intento ponerme de pie, pero no puedo mover las piernas. Ni siquiera las siento. Pero no están dormidas. Normalmente, cuando se te duermen las piernas, sientes ese cosquilleo, y hasta duele un poco. Intento agarrarme las espinillas y ponerlas de pie. Logro apoyarlas sobre los pies, pero aún no puedo levantarme.
Lo intento una y otra vez, pero no puedo lograrlo. Empiezo a llorar. Vuelvo a despertar y no tengo idea de qué está pasando. Solo sé que quiero irme a casa y estar con mi novia. Mientras lloro, se me hace más difícil respirar y empiezo a hacer ruidos más fuertes. Entonces, la figura negra a unos metros de mí se mueve. Parece que intenta levantarse, y también está teniendo dificultades, como yo. Gime con fuerza y empieza a sollozar y gemir. Reconozco esa voz. Es mi novia. ¿Ana? Pregunto. Ana, ¿eres tú? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pregunta, apenas capaz de hablar entre lágrimas. No lo sé. No puedo levantarme. No siento mis piernas. Creo que estoy paralizado, dije, empezando a llorar más. Ella se pone de rodillas y se arrastra hacia mí. Las luces parpadeantes a lo lejos la iluminan cada pocos segundos. Grito y lloro incontrolablemente cuando la veo. Ana. Grito. Tu cara. Tu cuello. ¿Qué? Grita ella de vuelta. ¿Qué te pasó? Grito. Tiene marcas de cortes por toda la cara. Le falta completamente una ceja. Tiene cortes en las mejillas, frente, y uno que va desde su ojo, cruzando nariz y labios hasta la punta de su barbilla. Puedo ver el hueso de su mandíbula a través de la herida. Hay cortes en sus hombros y clavícula, y al acercarse más para abrazarme, veo la herida más aterradora. Tiene el cuello cortado y todavía brota sangre. Parece que alguien intentó matarnos. Estás muy herida. Necesitamos llegar a una ambulancia, grito. Se lleva las manos a la cara para palparse, pero eso solo empeora las cosas. Le falta el dedo anular y el índice derecho, y sus manos y brazos están cubiertos de cortes también. Grita, y no para de gritar hasta que le grito que se calle. No vamos a salir de aquí vivos a menos que te calmes y pienses. Le grito. Ella sigue llorando y se acerca más a mí. Justo cuando estoy por abrazarla, se echa hacia atrás de golpe y me empuja con las manos para alejarme. ¿Qué? Pregunto. Me manchaste de sangre. Tú también estás herido. Dice. ¿Dónde? Pregunto. ¿Dónde estoy herido? Ella se acerca aún más para ver mejor. Se cubre la boca con las manos y cierra los ojos. Está tratando de decir algo, pero suena como un murmullo porque tiene las manos tapándole la boca. ¿Qué dijiste? Pregunto. Estás herido de bala. Grita. Justo en la cabeza. Palpo mi cabello hasta encontrar el agujero. Tiene razón. Estoy herido. Lo siento en un lado de la cabeza, y también en el otro. Pero estoy lleno de cortes. Pregunto. Ella revisa mi cuerpo y no encuentra nada. Me quito la camiseta para que pueda envolver su cuello con ella, y la ráfaga de aire frío que toca mi espalda se siente como 1000 agujas. Le digo que revise mi torso y espalda. Al revisar el torso no encuentra nada, pero al ver mi espalda, vuelve a gritar. Tienes un agujero enorme en la espalda. Grita. Va de arriba a abajo. Solo tienes la mitad de la columna. ¿Qué carajos? Grito. Eso explica por qué no podía mover mis piernas antes. Escucha, escucha. Tenemos que salir de aquí. Así que necesitas calmarte y escucharme. Tienes que arrastrarme por las manos. Sé que puedes hacerlo. Vamos hacia esas luces. Puede que sea una fiesta o una grúa recogiendo un auto abandonado o algo así. Está bien. Puedo hacerlo, dice. Me agarra por los hombros, me voltea sobre el estómago, y luego me toma de la mano izquierda. Uso mi mano derecha para levantar la parte superior de mi cuerpo del suelo y la uso como una pierna, o como un mono, para moverme más rápido fuera del bosque. Miro nuestras manos entrelazadas. Puedo sentir el muñón donde solía estar su dedo índice. Es mal momento, pero vomito. Vomito sobre mi propia mano derecha. Ella me arrastra sobre eso, pero no me importa. Estamos cubiertos en sangre, sudor y ahora vómito, pero vamos a sobrevivir, pienso, tenemos que hacerlo. Mientras más nos acercamos a las luces, más empezamos a oír voces, cada vez más claras. Es una fiesta, seguro, pienso. No sé qué más podría ser. Ya casi llegamos, dice Ana. Las luces están a solo unas cuadras. Vamos colina abajo, así que es más fácil ver las luces fuera de la línea de árboles. Parece que hay un claro, así que debe ser una carretera. Es una grúa. Digo. Lo sabía. Ambos empezamos a emocionarnos mucho. Bajamos la colina y vemos que no era una grúa, sino un grupo de 4 patrullas y 2 ambulancias. ¿Nos estaban buscando? Pregunto emocionado. Creo que sí. Dice Ana. Por aquí. Grito. Estamos aquí. Somos Ana y Ryan. Empiezo a quedarme sin aliento de tanto arrastrarme y gritar. Ya no puedo hablar, Ana.
Haz que nos vean tú. Por aquí. Ya vamos. Estamos muy heridos. Grita Ana. Vemos a 4 policías hablando, 2 con perros, y a otros 2 colocando bengalas en la carretera para detener el tráfico. Salimos del bosque y llegamos al asfalto. Ana se emociona tanto que me suelta la mano. No alcanzo a sostenerme y caigo de cara en un charco de lodo. Me golpeo tan fuerte que me mareo y no logro reincorporarme hasta que casi me ahogo en el barro. Vuelve. Arrástrame. Grito. Ana vuelve y me agarra de la mano y empieza a jalarme otra vez. Mi estómago se destroza contra el pavimento, pero no me importa. No tengo otra opción. Ya estamos a salvo. Me arrastra alrededor de la ambulancia hacia la calle y vemos 2 camillas con cuerpos sobre ellas. Están cubiertos con mantas y rodeados de tubos y bolsas. Nos acercamos más y nos damos cuenta de que somos nosotros los que están en las camillas. Nos congelamos. Ninguno se mueve. No sabemos qué decir, pensar o hacer. Estamos paralizados. Bajo la cabeza con la boca abierta. Oigo hablar a los paramédicos. ¿Qué pasó con el hombre? Pregunta uno. Tiro en la cabeza, y escuchen esto. El tipo se arrancó la mitad de la columna. Se abrió la espalda y se la sacó. No sé cómo lo hizo. Probablemente usó una sierra o algo así. No sé, responde el otro. ¿Y la mujer? Cuello rajado, múltiples puñaladas y cortes por todo el cuerpo, y le faltan 2 dedos, dice el segundo. Ya hicieron todo lo posible para detener la hemorragia del cuello hasta llegar al hospital y le están usando una mascarilla de oxígeno. Miro hacia arriba y veo una luz brillante formarse alrededor de la Ana que está conmigo. Se da la vuelta y me mira, llorando. Desaparece. Bajo la cabeza otra vez y empiezo a sollozar. Entonces escucho algo. Tos. Levanto la mirada y veo a Ana intentando bajarse de la camilla, y los paramédicos luchan por mantenerla quieta. Llora descontroladamente y grita que puede salvarme, que sabe dónde estoy. Mira en la dirección donde me ve. Juro que hacemos contacto visual y en ese instante me inunda la esperanza. Sé que me van a salvar. Me arrastro hasta mi camilla, donde yo estoy, y espero. Nunca regreso. La ambulancia se va, y también Ana y la policía. Me quedo aquí, en medio de la nada, muerto y solo. Empiezo a golpearme la cabeza con los puños, luego agarro una piedra. Oigo romperse los huesos y me dejo inconsciente. Pero solo despierto, todavía aquí sentado, con la piedra en la mano como si nada hubiera pasado. Mátenme. Empiezo a gritar. Si pudiera, lo haría. Solo háganlo. En ese momento, empiezo a oír susurros. Suenan como si vinieran de todas partes. Me tapo los oídos y se callan. Miro alrededor y hacia la carretera. Creo ver otra figura negra. Empiezo a arrastrarme hacia ella y, al acercarme, me doy cuenta de que es un hombre con una túnica negra. Él también camina hacia mí. Cuando estamos a un par de metros, solo lo observo. No puedo ver su rostro por la capucha, pero sí sus manos. Son blancas, con uñas negras y afiladas. ¿Quién eres tú? Pregunto. Solo mátame. Apenas termino la frase, el hombre me agarra del cuello, clava sus uñas en mi piel, me levanta y me lanza dentro de un saco de arpillera marrón. Cierra la abertura con fuerza y se adentra en el bosque hasta desaparecer.